Bienvenidos al podcast. En este proyecto estaremos hablando Quetzalí Guardado, Eveny López, alumnas de la Universidad Itesos Mazatlán. Hoy hablaremos sobre el mutismo selectivo. Hablaremos de cómo se desarrolla este trastorno para los padres de familia, amigos y toda sociedad que está relacionada con una persona con este trastorno. Es un tema que no es muy común que lo conozcan y muchas veces son un misterio o que los padres dejan de lado por falta de conocimiento. ¿Qué es mutismo selectivo? Ausencia total y continua del lenguaje en determinadas circunstancias o ante personas concretas, en niños que han desarrollado normalmente el lenguaje y que se comunican perfectamente en otras circunstancias o delante de otras personas. Algunos criterios de este trastorno son: fracaso total para hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativa por hablar, por ejemplo, en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en situación actual. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de la fluidez, tartamudez de inicio de la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro autista, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Las características del trastorno son: no inicia diálogos, no responde recíprocamente cuando le hablan los demás, hablan en casa en presencia de sus familiares inmediatos, no hablan con sus amigos familiares de segundo grado, abuelos o primos, elevada ansiedad social, niegan a hablar en la escuela, pueden implicar deterioro académico, falta de expresión, usan medios no verbales, gruñen, señalan, escriben, dispuestos o deseosos de realizar o participar en encuentros sociales cuando no necesitan hablar. Las partes no verbales de los juegos, además, también pueden presentar timidez excesiva, medio a la humillación social, aislamiento, pegarse a otros, riesgos compulsivos, negativismo y pataletas o comportamiento controlador o negativismo. La prevalencia es una enfermedad infrecuente, no parece variar según un género, ni raza, ni etnia. Desarrollo y curso. Inicia antes de los 5 años de edad, se presentan en el ingreso en la escuela, puede desaparecer, pero los síntomas de ansiedad social permanecen. El mutismo selectivo puede ser confundido con otros trastornos como la timidez extrema, el autismo, y eso puede llevar a un mal diagnóstico y un mal tratamiento, y el paciente no tendrá mejoras ya que no es el tratamiento indicado para el trastorno. 10 tips para trabajar con un niño con mutismo selectivo. Adquirir una buena relación con el niño, no obligar al niño a hablar, hacerle saber al niño que será capaz de hablar cuando esté listo, educar al personal sobre el mutismo selectivo, a los maestros y familiares para que sepan cómo comunicarse con el niño y cómo ayudarlo, conocer las situaciones con las que el niño se sienta cómodo y en las que se sienta incómodo hablando, tener una rutina estructurada para que no entre en un estrés, designar un lugar seguro donde se sienta con la confianza de poder hablar y que no lo vean más personas, enseñar estrategias al niño como ayudas visuales, tarjetas, no obligar al niño a hablar como parte de una tarea, no permitir que otros hablen por el niño. Factores de riesgo y pronóstico. Existen 3 aspectos. El número 1 son aspectos temperamentales. Esto quiere decir a la historia familiar de timidez, aislamiento social y ansiedad social, además de la dificultad del lenguaje receptivo del paciente. El segundo aspecto es el ambiental, que es inhibición social por parte de los padres, además de ser controladores y sobreprotectores.
Y existe otro factor que es genético, lo cual quiere decir que son factores genéticos por sus propios progenitores. Diagnóstico diferencial. Trastorno de la comunicación. Entra dentro de los trastornos del habla, lenguaje, fluidez de la comunicación social, neurodesarrollo, esquizofrenia y trastornos psicóticos. Son aspectos retraso mental agravado. Estos pueden experimentar problemas en comunicación social. Les hablaremos sobre el caso de una pequeña niña de 6 años llamada Camila. Ella es una niña que, a comparación de otros niños de su edad que les gusta jugar, interactuar, ella se aísla de toda persona que está a su alrededor, que no sea una persona inmediata. Ella sufre un trastorno de ansiedad llamada mutismo selectivo. Esta niña sin tratamiento al crecer puede ser una niña que se mantenga aislada de los demás. Normalmente, Camila en su casa es una pequeña aparentemente normal, le gusta convivir mucho con sus hermanos y padres, le gusta interactuar, le gusta jugar hasta cierto punto, convivir con ellos de manera normal. Por otro lado, Camila en la escuela o en cualquier lugar fuera de su casa es una niña completamente alejada de los demás. Ella no demuestra ningún tipo de interés al querer convivir con los demás compañeros. Su maestra, para lograr que haya cierto tipo de interés de Camila, le pide que haya sonidos, gustos o movimientos de manera que éste pueda evaluar su desempeño escolar. Camila, cuando hay una actividad que no requiera de contacto verbal, muestra mucho interés al querer hacerla. Cuando está en casa, aparentemente es una niña normal, pero cuando llega un familiar o cualquier persona que sea desconocida para ella, se vuelve a aislar. Cuando hay personas alrededor de Camila, sin que ella sepa y la estén escuchando hablar, ella al enterarse le causa un episodio de ansiedad, porque ella piensa que se traicionó a sí misma por dejar que los demás escuchen su voz. Esto solamente es el caso de la pequeña Camila. Quisimos darles a conocer un poco de lo que es convivir con una persona que padece este trastorno, el cómo ella es cuando está con sus familiares inmediatos y el cómo es cuando está rodeada de otras personas. También el cómo ella se siente de manera personal, el cómo se siente ella misma al interactuar por error sin que ella misma lo haya querido así. De nuestra parte ha sido todo.